Sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Enfoque Nacional, en que continuaremos, al igual que en la sesión anterior, realizando análisis sobre el quehacer político de nuestra nación y particularmente nos vamos a centrar en el proceso electoral en curso. Recordemos que los chilenos optaremos por una opción presidencial y por parlamentarios a fines del presente año. En esta oportunidad haremos un análisis en lo que respecta a, a las campañas oficialistas en el marco de las primarias presidenciales oficialistas. Las primarias presidenciales organizadas por los partidos que han gobernado junto a Gabriel Boric. Como todos sabemos, existen actualmente 4 precandidaturas presidenciales en este sector. Janet Jara, del Partido Comunista, quien inicialmente fue bastante resistida por las cúpulas, y esta misma directiva comunista no quería darle el pase finalmente para que Janet fuese la precandidata comunista en este evento. Gonzalo Inter, diputado, abogado, militante del Frente Amplio, compañero de ruta política de Gabriel Boric y de Giorgio Jackson. Gonzalo Winter, quien habitualmente nos sorprende, aunque ya estamos bastante acostumbrados, así que ya no es sorpresa, pero seguimos riéndonos también de muchas de sus intervenciones. La última que recordamos todos tan notable, cuando señaló de que el 2050 sin duda vamos a estar mucho más cerca del siglo XXII y cosas por el estilo que Winter nos tiene habituados a escuchar. Por cierto, Winter representando al partido por excelencia progresista en Chile, que es el Frente Amplio. El partido que gusta del enfoque de género, que gusta del lenguaje inclusivo, o sea, hablar con la E, bienvenides todes, por ejemplo. Y básicamente el partido responsable, al igual que los otros partidos gobernantes, pero al igual que todo el gobierno, responsable es sus dirigentes, más que el partido político considerado como persona jurídica, no así, pero es sus dirigentes responsable de la debacle, decadencia y vías de subdesarrollo en que lamentablemente nos encontramos en nuestra querida nación chilena. Paulina Bonovich, presidenta del Partido Socialista. Paulina, que en este instante está muy peleada con las fuerzas del PPD y muy distanciada de Carolina Toá, porque se pensó inicialmente por parte de estos últimos, o sea, del PPD, de que Toá iba a representar las fuerzas oficialistas de corte moderado, moderado para lo que ellos pueden entender como una persona moderada al momento de ejercer el derecho a sufragio, ¿no es así? Bueno, esta pelea significa de que Bodanovich suma candidatura, donde Bodanovich también ha dicho que no hay por qué entender que el Partido Socialista y el PPD marchan unidos, con una especie de destino común, como antes siempre se dijo. No, no es así. Pueden perfectamente separarse, dice Bodanovich, y lo ha señalado a quien la quiera escuchar. Y evidentemente el Partido Socialista está pasando minutos complejos. Recordemos que el Partido Socialista ha protagonizado, por lo menos por altos dirigentes y parlamentarios, el último suceso por todos conocido, por ejemplo, la destitución de Isabel Allende por parte del Tribunal Constitucional debido a la presentación de un requerimiento interpuesto inicialmente por la bancada republicana y posteriormente también donde se sumaron diputados de Chile Vamos en un segundo requerimiento al TC. Asimismo, el Partido Socialista, donde el subsecretario del Interior, el señor Monsalve, Manuel Monsalve, quien protagonizó hechos que revisten carácter de delito y que se están investigando en el ámbito de la justicia, por cierto. Y no nos podemos pronunciar sobre su culpabilidad hasta que exista una sentencia judicial que así lo declare o lo desestime. Como dice nuestra Constitución y toda constitución de país occidental civilizado, las personas somos inocentes hasta que una sentencia judicial declara lo contrario. Bueno, Monsalve, militante histórico del Partido Socialista. El
exalcalde de San Ramón, otro personaje que hoy en día también está siendo juzgado por la justicia, donde se le acusa de diversos delitos de connotación grave en el ejercicio de su cargo hace años atrás. Así que el Partido Socialista no ha mostrado precisamente en sus dirigentes más connotados y más conocidos y parlamentarios, por cierto, no ha sido precisamente un conjunto de virtudes, ni en lo político ni en lo moral, por cierto. Así que lo que sí podemos decir de la candidatura de Bodanovich es que va a repartir votos en esta primaria con Carolina Toá. Porque, insisto, las fuerzas moderadas que son partidarias de este gobierno inicialmente habrían votado solo por Toá y ahora tienen dos candidatas para optar. Y entonces analicemos unos minutos, un par de minutos por lo menos, la situación de Carolina Toá. Carolina Toá fue ministra del Interior, como todos ustedes saben. Pero en ese tiempo todavía el Ministerio del Interior era Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no como ahora que están separados. Y de Seguridad Pública, Carolina nada nos puede mostrar. Nada pudo mostrar en su gestión, que verdaderamente fue muy pobre en lo que a seguridad se refiere. Carolina Toá es una candidata que se encuentra, es una candidatura, perdón, que se encuentra apoyada por, digamos, prohombres del mundo PPD y socialista. Ella cuenta con el apoyo del actual ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que está dividido porque ahora el Partido Socialista tiene candidata, pero Elizalde siempre había optado, por lo menos en su origen, por Toá, en el origen por Toá. También cuenta con el apoyo de Eugenio Tironi, de Enrique Correa y del denominado así factotum del PPD Guido Girardi. Ahora, el problema es que estos llamados prohombres tienen mucho que ver con la decadencia nacional, por cierto, porque vienen gobernando desde la época de la Concertación, también tuvieron mucha influencia en el gobierno de la nueva mayoría y actualmente también en el gobierno de Boric. Recuerden ustedes que Tironi ha trabajado como asesor importante para el actual gobierno. Pero Toá se siente protegida, se siente acogida por estos que ella entiende y este mundo entiende como prohombres del progresismo, digamos así, entre paréntesis o entre comillas, moderado. ¿Qué puede pasar acá? Como estas fuerzas, entre comillas, moderadas están divididas, probablemente esta primaria la pueda ganar Gonzalo Vinter. O bien, podría ganarla la candidata o precandidata comunista Janet Jara. Todo lo cual significa, en nuestra opinión, o en mi opinión, una ventaja o facilidad para las fuerzas de derecha genuina que eventualmente puedan enfrentar en una segunda vuelta a Jara o a Vinter. Primero, porque independiente de toda la influencia cultural, educacional y mediática que ejercen los comunistas, cuando el chileno se ve en la disyuntiva de votar por un candidato comunista u otro candidato de otra tendencia política, aunque sea progresista, prefiere esto último. Hay un rechazo en general en la población chilena a votar comunista. Por lo tanto, que Janet Jara pudiese ganar una segunda vuelta es algo que, en opinión de muchos, y por cierto la mía, se ve inviable. Por lo tanto, quien podría ganar esta segunda vuelta en caso de pasar a ella, después de ganar la primera vuelta, por cierto, en cuanto al sector progresista, sería Gonzalo Vinter. Y Vinter es un candidato bastante débil, bastante confuso, tal como dijo Franco Parisi hace unos días en Mesa Central de Canal 13, donde le tocó ser entrevistado justo después de la entrevista que Valenzuela le hace a Vinter. Parisi parte su intervención en el canal diciendo: de verdad no entendí nada de lo que dijo Vinter. Era todo tan confuso, tan enredado, que no se entendió nada. Naturalmente esa no es una buena característica para un candidato presidencial, quien debe tener, diría yo, como un requisito esencial, fundamental, tener claridad en la exposición y expresarse de manera clara, simple y directa, de tal manera que
todos los chilenos, independiente de la situación sociocultural y socioeconómica, lo puedan entender. Por lo tanto, no es un buen candidato y eso favorece naturalmente una segunda vuelta donde pudiese enfrentar a candidatos de una derecha genuina, como por ejemplo Johannes Kaiser o eventualmente José Antonio Castro. Incluso para la alicaída candidata Evelyn Matthei sería más fácil tener a Winter en una segunda vuelta que tener, por ejemplo, en mi opinión, a una Carolina Toá o Paulina Bodanovich, simplemente por las malas características que tiene Gonzalo Winter como candidato presidencial. De todas maneras hay que reconocer que Winter es divertido y de vez en cuando, pese a que ya estamos acostumbrados a sus cosas extrañas y a su, entre comillas, humor, yo creo que él no lo hace con ganas de hacernos reír, pero a sus salidas tan particulares, yo creo que a todos nos da bastante risa Winter y a veces uno echa de menos cuando Winter está tranquilo y callado porque por último Winter le pone un condimento a la política chilena. En consecuencia, entonces, revisados estos candidatos, estos 4 precandidatos, lo que nos corresponde a nosotros, como un medio de comunicación que pretende hacer análisis serios de la realidad política, económica, social y cultural de nuestro país, es en definitiva preguntarnos si cualquiera de estos candidatos que triunfe en la primaria y puestos en una primera vuelta con posibilidades de pasar a la segunda vuelta, cualquiera de estos 4, ¿qué puede ofrecer al país que signifique una mejora sustantiva en la calidad de vida de los chilenos? Y entonces vale la pena esta pregunta porque estos 4 candidatos, con las diferencias específicas que existen naturalmente, pero tienen, más allá de sus diferencias, una característica en común. Son dogmáticos. Janet Jara sigue el dogma marxista o neomarxista, si usted prefiere, actualmente. Pero sigue ese dogma. Algunos de esos 2 dogmas siguen. Gonzalo Winter sigue el dogma del progresismo. Perspectiva de género, lenguaje inclusivo y todas las hierbas por todos ustedes conocidas. Paulina Bodanovich es también progresista, por lo tanto sigue dogmas parecidos a los del Frente Amplio, particularmente en lo que respecta al enfoque de género y a todo este lenguaje inclusivo que ha existido en Chile y que se ha instalado desde lo cultural y desde los medios, como hablar, desde ciertos medios, perdón, no todos, pero hablar con la E. Bienvenides todes, bienvenides todes, hasta cuesta pronunciarlo. Y la candidata Toa, que en mi opinión está cercana al mundo de la antigua concertación, pero que igualmente es parte del problema, porque si bien no tiene los dogmas de los anteriores, sí mantiene elementos de dogmas progresistas, que en nada contribuyen al engrandecimiento o enriquecimiento de la nación. Enriquecimiento, por cierto, cultural y, por cierto, económico. Y no tiene que ver con eso. Entonces vale la pena preguntarnos si estos 4 precandidatos que representan a partidos que han gobernado, algunos de ellos en la época de la concertación, se sumaron después en la nueva mayoría algunos otros, y actualmente en el gobierno de Gabriel Boric, estos partidos políticos con estos dirigentes, ¿están en condiciones esta vez de ofrecer algo diferente? Y la respuesta evidente es que no, porque siguen siendo tan dogmáticos como antes. Y recuerden que los dogmas están constituidos por un sistema de creencias o verdades y también principios que no admiten ponerse en duda. Un dogma no se pone en duda. Y ese es el problema. En ese sentido, el dogma se opone a la realidad. Porque si usted tiene un pensamiento dogmático en lo político o en lo cultural, incluso también en lo económico y en lo social, evidentemente usted no va a ver la misma realidad que ve una persona y que percibe y analiza una persona que se contacta con la realidad directamente sin el cristal de un dogma. Es muy diferente entonces cuando la realidad se analiza bajo la perspectiva dogmática, porque el dogma se superpone a los fenómenos prácticos, a los hechos tal como son, a las cosas tal como son y a los fenómenos tal como ocurren. Por lo tanto, si usted, por ejemplo, tiene el dogma de entender
que en materia económica es el Estado el que debe ejecutar las acciones económicas preponderantes y esenciales, y la gran mayoría de las actividades económicas, perdón, deben ser desempeñadas por el Estado y no por los privados, por mucho que yo le demuestre con cifras, con datos, con antecedentes concretos y objetivos, con una comparación de los países donde ha primado los modelos económicos que protegen la libertad económica versus los países donde no se protege y se restringe la libertad económica, como ocurre con los países de tendencia izquierdista extrema, de tendencia de izquierda extrema. Bueno, el dogma significa que independiente de los datos y de los buenos resultados, prevalece el dogma. Por mucho que los hechos y los datos demuestren que no es lo más eficiente y lo más conveniente para los habitantes de esa nación. Así entonces el dogmático sigue el dogma sin ocuparse en lo más mínimo de los antecedentes brindados por la realidad, con R mayúscula. Y así entonces difícilmente, mejor, más duro, es imposible, más que difícil, es imposible que puedan diagnosticar correctamente o de manera adecuada la situación fáctica, ni menos en consecuencia ofrecer las soluciones adecuadas. ¿Por qué? Porque no están queriendo ver la realidad que vemos todos. Y ese es un problema. Porque intentar que prevalezcan estos principios y el dogma conspira en definitiva contra el bien común, que está definido en la actual Carta Constitucional, pero a ellos no les importa. El bien común no se construye siguiendo las pautas y los parámetros de una ideología. Tal como su definición constitucional lo indica, el bien común es el conjunto de condiciones sociales y ambientales que permiten a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional alcanzar y lograr su mayor realización espiritual y material posible. No es dogmático. Habla de un fin, de que todos y cada uno podamos desarrollarnos en lo social y en todas las áreas de la vida de la mejor manera posible. Mayor realización espiritual y material posible. Es clarísima la definición. Y establece en definitiva que el quehacer público, las políticas emprendidas por el Estado, deben estar orientadas hacia ese bien común. En ningún caso la Constitución está recogiendo una ideología o un dogma en este sentido. El bien común es lo que nos conviene a la mayoría de los chilenos, a todos los chilenos, por llamarlo más claramente. Si usted genera una perspectiva ideológica como la perspectiva ideológica de la izquierda extrema, ciertamente no va a obtener el bien común, sino va a obtener el bien de quienes siguen esa ideología y de los altos jerarcas y dirigentes que ostentan poder y posibilidad de hacer los pocos negocios que se pueden hacer. Y hacer los negocios, o los negociados, mejor dicho, a que está acostumbrado este sector político. Si no, recordemos nomás cuál fue el destino, por ejemplo, de la Universidad Arcis, a cargo de connotados dirigentes del Partido Comunista de Chile, donde incluso la plata que enviaba por Venezuela, por Chávez y Maduro, simplemente se esfumó. Ahora bien, entonces, frente a la actual coyuntura nacional, que tiene por supuesto también connotaciones internacionales, como lo vamos a explicar a continuación, preguntémonos si estas fuerzas oficialistas están en condiciones de ofrecer un cambio de sistema político que permita solucionar los problemas de la democracia chilena. Uno de los cuales, por cierto, no pueden solucionar, porque recordemos que con las reglas de la Constitución y de las leyes para el sistema democrático vigente tenemos un problema que no ha sido posible de solucionar. Y la sociedad política no ha podido dar con una precisamente solución, que es que en nuestro sistema democrático convive un partido político, participa, mejor dicho, un partido político, que es el Partido Comunista de Chile, que ideológicamente no cree en la democracia representativa de corte liberal. No la valida, y si tuviese el poder para cambiarla, definitivamente la cambiaría mediante una reforma constitucional, o mejor dicho, sustituyendo la actual constitución por una nueva, como lo intentaron hacer en la época del mamarracho fracasado. Entonces preguntémonos si están a la altura de ofrecernos una mejora al sistema político como la nación se merece, logrando que la
democracia actual pase a ser mucho más participativa y donde los ciudadanos tengamos mucho más control de quehacer político, mayor control del poder ejecutivo y, por cierto, del legislativo. Y nada de esto quieren hacer. Más allá del problema de base que tiene que ver, y lo reitero, con la participación del Partido Comunista, que es un partido que ideológicamente no cree en esta forma de democracia. Frente a esto, recordemos que Janet Jara ha dicho que en Cuba existe democracia, pero diferente a esta. No, no existe democracia, existe una tiranía, una dictadura que vulnera los derechos humanos, donde no hay libertad de expresión, donde están conculcadas las libertades de reunión, de asociación, y donde usted no puede establecer un partido político que adquiera poder que sea diferente al Partido Comunista de Cuba. Por lo tanto, una solución al sistema político es inviable por todas las razones que hemos comentado. Ahora, preguntémonos en cuanto a la economía, si están en condiciones de ofrecer un despegue económico. Analicemos algunos datos. En el segundo gobierno de Bachelet se modificó la ley de la renta, entre otras cosas aberrantes, suprimiendo el Fondo de Utilidades Tributables conocido como el FUT, que era un mecanismo que desde lo tributario incentivaba ciertamente el ahorro del sector privado. Se acabó el FUT, se acabó esa norma que incentivaba en consecuencia el ahorro de la empresa privada. Preguntémonos si están disponibles para bajar los impuestos, de tal manera de atraer inversionistas tanto nacionales como extranjeros para invertir en Chile. Preguntémonos si están disponibles para reducir significativamente los excesivos permisos que hay que obtener en Chile para realizar alguna actividad económica que eventualmente pueda dañar la memoria histórica de los pueblos llamados así originarios, digamos nosotros pueblos preexistentes a la época del dominio español, o si están en condiciones de terminar con la mayoría de los permisos exagerados y ridículos cuando se trata de situaciones del medio ambiente, o de cualquier otra consideración de carácter progresista que solamente los progresistas entienden, pero la mayoría de los chilenos no lo entendemos ni lo validamos porque todos queremos, o la gran mayoría de chilenos queremos, que vuelva el ahorro y que vuelva, por cierto, la inversión, que son los pilares para fundamentar un crecimiento económico sostenido y estable en el tiempo. Preguntémonos ahora también si estas fuerzas oficialistas están en condiciones de ofrecer un cambio significativo en lo que a calidad de educación se refiere. Y recordemos entonces que en el gobierno de Michelle Bachelet II, el ministro de Educación Nicolás Izaguirre de la época, echó a andar, entre otras reformas, la tómbola, que significa que no es el mérito el que determina en qué liceo público estudia su hijo o su hija, sino que un mero sorteo, como si esto fuese algo tan banal, me van a perdonar ustedes, como participar en una tómbola de un casino en juego. Aberrante, ridículo, es una payasada. Todo esto es una payasada. Digámoslo con todas sus letras. Lo que se intentó hacer es básicamente castigar a los sectores socioeconómicos emergentes, donde se les dijo, ok, sus hijos estudiarán en la educación en ese tiempo municipalizada, hoy en día a cargo de los servicios locales de educación, que es un desastre cómo funciona, pero su hijo no va a optar por un liceo de excelencia. Vamos terminando con los liceos de excelencia, son todos iguales y donde le toque, le toca nomás. Es como el juego antiguo de la bioca. Al que le toca y donde le toca, le toca. Así de aberrante. Con los servicios locales de educación, evidentemente que se agrava el problema porque donde se han implementado funcionan mal. No cuentan con un mecanismo expedito para que los dineros que se tienen que invertir se inviertan de manera pronta, rápida y eficaz. Y eso no pasa. Los profesores se quejan, como pasó en Magallanes en marzo de este año, de que los sueldos que se les pagan son más bajos que lo que pagaba la antigua educación municipalizada. En algunas regiones ni siquiera son capaces de mantener la cuenta de la luz y el agua al día. O sea, es un verdadero desastre, porque estas personas, esta gente del ala progresista y neomarxista, si algo los caracteriza entre muchas cosas es que no les interesa la gestión y no les interesa las necesidades de quienes menos tienen. Simplemente les interesa el avance de su perspectiva ideológica. Sea esta la perspectiva neomarxista o sea una perspectiva ideológica abiertamente progresista. Eso es lo que les importa. Que se instalen estas ideologías sin
importar el bien de cada uno de nosotros, o sea, el bien común que está definido en la Constitución, no les interesa. Preguntémonos también entonces si estas fuerzas oficialistas, en definitiva, están a la altura de entender el enorme desafío del siglo XXI en lo que a tecnología se refiere. Y entendamos que las tecnologías hoy en día pueden perjudicar el desarrollo de la humanidad o favorecerlo. Y de ese debate no se escucha nada. Y muchos de ustedes me van a decir, pero existe el Congreso para el Futuro, comandado por Guido Girardi. Y va a haber un capítulo de Enfoque Nacional donde vamos a analizar las conclusiones y lo que ofrece Congreso para Futuro en lo que a futuro y tecnología se refiere, ofrece como posibilidades, no es que lo ofrezca directamente al país, sino que es el debate de estas ideas tecnológicas y nos daríamos cuenta de que no necesariamente se trata del avance tecnológico que va en beneficio de la humanidad, sino muy por el contrario, de un avance tecnológico que conspira contra el interés y el desarrollo de la persona. Por lo tanto, entonces, nosotros no podemos entender de que ellos estén en condiciones de ofrecer el desarrollo tecnológico que los chilenos merecemos. Entonces vale la pena preguntarnos por todas estas cosas al momento de tener que optar por un presidente de la República. Y esto parte de votar en las primarias, después en la primera vuelta, después en la segunda vuelta. Y también el equipo de parlamentarios, el grupo, de parlamentarios que tendrán que ejercer sus cargos a partir de marzo del próximo año. Y desde esa perspectiva nosotros nos damos cuenta de que los chilenos tenemos una oportunidad histórica y debemos aprovecharla votando en consecuencia por aquellas corrientes políticas que estén alineadas con un despertar de la nación, con un resurgimiento, digamos claramente resurrección de Chile. Y desde ese punto de vista entonces entender de que esa resurrección no es una mera palabra, sino que tiene que estar basada en sólidos fundamentos, donde es el realismo con R mayúscula el que debe inspirar en cuanto a la toma de decisiones, después de un análisis serio, lo que mejor convenga en cuanto a dirección política y a las medidas de política pública que el futuro gobierno tiene que tomar, si acaso verdaderamente pretende sacar a la nación del hoyo en que la han dejado los progresistas, los neomarxistas, por cierto también con las influencias del globalismo internacional. En conclusión, entonces, lo que nos jugamos el año 2025 es muy importante, porque esta elección, a diferencia de elecciones del pasado, significa un país en ascenso o un país en descenso. Significa votar por una opción política que tenga al menos la intención y una estructura orgánica como para volver a que Chile transite por las vías de desarrollo a propósito de la implementación de políticas públicas en diversas materias, de un empuje que tiene que ser realizado esencialmente desde el sector privado, pero con el apoyo, el incentivo y el aporte del Estado en lo que corresponda. Por ejemplo, en fiscalizar debidamente el quehacer económico y el quehacer, no es así, de los fenómenos que están involucrados cuando se trata de libre mercado y libre competencia, cosa que tampoco han hecho nunca. Un país donde, por ejemplo, se fomenta la libre competencia tiende a transitar por vías hacia el desarrollo. Un país donde no hay libre competencia tiende a subdesarrollarse, que es lo que nos pasa a nosotros. En consecuencia, estamos acá en juego entendiendo de que el país vuelve a transitar por vías de desarrollo o en cambio se elegirán autoridades que sigan manteniendo lo que hay, pero a la vez apenas puedan, socavándolo, deconstruyéndolo en lo cultural y moral y destruyendo en lo económico material. Y si así fuere, lamentablemente tendríamos que decir que se incrementan las vías de subdesarrollo, por las cuales lamentablemente hoy atravesamos. Alguna vez, en forma, por cierto, algo demagógica, hubo políticos, Ricardo Lagos entre ellos el principal, que sostuvo que Chile iba a llegar a ser un país desarrollado primeramente el año 2010 y después corrió la fecha hacia un futuro más adelante. Esa posibilidad de desarrollo se acabó. Usted ha escuchado hace algunos años, o digamos hace algunos 6, 7 años, algún político recordar que Chile va a llegar a ser desarrollado. No, no vamos a llegar a ser desarrollados a este ritmo, ni con estas políticas actuales, porque en definitiva lo que vamos es en un proceso inverso, vamos hacia el subdesarrollo.
Y aunque la nomenclatura no tenga una expresión académica, desde la realidad podemos constatar que hay naciones desarrolladas, naciones en vías de desarrollo, naciones en vías de subdesarrollo y naciones subdesarrolladas. Eso es lo que pasa en la práctica, en la realidad. Porque Chile dejó de crecer como crecía antes. Chile dejó de respetarse nacional e internacionalmente como se respetaba antes. Incluso los chilenos tenemos mucha desconfianza entre nosotros, eso es un problema de sociedad. Y tenemos también desconfianza de, de los estamentos y de las instituciones. Y esa es otra característica que evidentemente frena el desarrollo. Porque para desarrollarnos y para volver a transitar por vías de desarrollo, primeramente necesitamos confiar unos con otros, unos en otros, no como ocurre hoy. Por lo tanto, de verdad, la situación es compleja. Y pensar en votar por alguno de estos precandidatos en esta primaria del progresismo y del neomarxismo, o sea, los candidatos oficialistas, y que alguno de ellos llegue a la segunda vuelta, llegue a la primera vuelta, pase a la segunda vuelta y gane eventualmente la presidencia de la República, querría decir de que lamentablemente ha primado la posverdad, por no decir la mentira, la demagogia y la instalación de los elementos culturales propios del progresismo con los cuales se habría persuadido a la población de que ellos tienen la receta para realizar una nación en forma que nos convenga a todos, todo lo cual es una absoluta y franca mentira. Confío desde esta tribuna y con el esfuerzo que junto a mi equipo estamos realizando acá en Enfoque Nacional, en que este es un canal adicional a los que existen, donde pretendemos levantar comentarios, opiniones, fundamentos, diagnosticar problemas y ofrecer soluciones. De esa manera enriquecer el debate político de la nación. Y entender también que este es un canal donde quien lo escuche puede reflexionar, informarse y formarse su propia opinión. El canal tiene una línea editorial de hacer análisis desde la realidad y no desde un prisma ideológico. Y desde esa realidad tan cruda, tan dura como nos ocurre hoy, donde estas fuerzas progresistas también son responsables de la inseguridad, de la delincuencia, no han puesto control al narco, al crimen organizado y más encima discuten si la policía tiene que tener una fuerza proporcional o superior para derrotar la delincuencia. Y ciertamente tiene que ser superior. Y eso hoy en día es cuestionado y la ley que tiene que ver con las famosas RUF, las reglas del uso de la fuerza, no son del todo satisfactorias. Por lo tanto, no podemos esperar que en caso de aprobarse y que se implementen, puedan significar una solución que es la anhelada por la inmensa mayoría de los chilenos. Tenemos que preguntarle a esta coalición y a sus precandidatos, los 4 precandidatos, ¿qué van a ofrecer en consecuencia en materia de seguridad? ¿Más de lo mismo? ¿Están en condiciones de revisar el paradigma garantista del Código Procesal Penal? ¿Están en condiciones incluso ya, si se quisiera mantener ese paradigma, de qué manera vamos a establecer que los jueces respeten el espíritu de la ley y la letra de la ley respecto a esta materia? No como ocurre hoy, donde los jueces muchas veces, sin criterio, ponen en libertad o simplemente con un arresto domiciliario nocturno a personas que son imputadas y son investigadas, pero que constituyen un peligro para la sociedad, para la víctima o para la seguridad de la investigación. Y igualmente quedan libres de manera diurna. Y aunque salieran de noche, estas fiscalizaciones no son del todo eficaces para nada. Incluso los que están con arresto domiciliario total muchas veces vulneran ese arresto y no les pasa nada porque nadie los pilla. Entonces, estas son las cosas sobre las cuales diría yo que la ciudadanía que se empieza a organizar debiese sacar a la pizarra al sector oficialista con sus 4 candidaturas. La reitero: Janet Jara del Partido Comunista, Paulina Bodanovich del Partido Socialista, Gonzalo Winter del Frente Amplio y Carolina Toá del Partido por la Democracia. ¿Qué es lo que pueden decir ustedes, señoras y señores precandidatos, sobre estas problemáticas? ¿Qué solución le ofrecen a los chilenos? ¿O van a seguir ofreciendo más de lo mismo? Porque ciertamente si ofrecen más de lo mismo, el país va a seguir retrocediendo a un ritmo más avanzado incluso que durante el actual gobierno, que ha sido desastroso. Entonces, generar una nación en concordia, una nación donde vuelva a primar el respeto, donde volvamos a confiar unos a otros,
donde se nos puede ofrecer una solución al problema de los inmigrantes, que ha sido también detonado y causado por la impericia de la clase política dominante. No solamente de este gobierno, sino también bajo Bachelet y bajo Piñera, en su segundo gobierno. El fallecido expresidente Sebastián Piñera también cayó en el error de invitar a inmigrantes, cosa que después se tomó, como todos ustedes saben, y se tradujo, mejor dicho, en que llegaron muchos inmigrantes en esa época, al igual como en épocas de Bachelet. Si no, recordemos ese misterioso avión que traía haitianos. Y por cierto, ¿qué pasa con estos misteriosos vuelos donde, en razón de reunificación familiar, ha llegado una cantidad de haitianos impresionante estas últimas 2 semanas? Y eso bajo el actual gobierno. Entonces van a seguir ofreciendo más problemas relativos a los inmigrantes. Yo no veo por dónde este sector político oficialista, con las 4 candidaturas que acabo de señalar, puedan ofrecer soluciones y un cambio de timón a estas cosas. Y ciertamente ahora, para el show televisivo, se pelean unos con otros. Y se tiran la pelota unos con otros respecto a la delincuencia, la inseguridad, que los inmigrantes, que esto, que lo otro. Incluso el Partido Socialista actualmente está apoyando restringir el voto del inmigrante extranjero y poner mayores requisitos para que esta población pueda ejercer el derecho a sufragio en Chile. Pero, ¿cuál es la razón de fondo? ¿Es por bien común? ¿O es porque temen que estos inmigrantes voten, por ejemplo, por los candidatos de Chile Vamos, por su candidata presidencial, o por los candidatos parlamentarios del sector Chile Vamos, porque se ha visto que estos inmigrantes tienen bastante favoritismo por ese sector? Entonces ya está bueno de votar en base a las meras conveniencias políticas de corto plazo. Hay que ocuparse de levantar la nación con un horizonte y una planificación de mediano a largo plazo, cosa que por cierto el político chileno no hace porque no le interesa, porque fundamentalmente han permitido la decadencia y las vías de subdesarrollo, que es lo que lamentablemente hoy constatamos como chilenos, tristemente. Entonces, en esta sacada a la pizarra de los candidatos o precandidatos actualmente oficialistas, tenemos que ser capaces de interpelarlos y que respondan estas preguntas. Naturalmente sabemos que en los debates no se les va a preguntar profundamente sobre estas cosas, pero este comentario queda en YouTube y está abierto para que lo respondan. Para que lo responda Janet Jara, Gonzalo Winter, Paulina Bodanovich y Carolina Toa. Considero que lo importante al establecer desde un punto de vista de las comunicaciones, temáticas, diagnósticos y propuestas es siempre relacionarnos con el debido respeto entre personas civilizadas. Respeto que por cierto en Chile se ha perdido. Pero tenemos que ser capaces de recuperarlo, así como también recuperar el mejor horizonte, de la mano de una reflexión en base a una modificación del sistema político, pero de conveniencia para los chilenos. No la modificación del sistema político progresista que quisieron instalar en el mamarracho constitucional fracasado. No, eso no. Pero sí que la democracia funcione mejor, que tengamos los ciudadanos más control del Parlamento, de lo que se vota y del Poder Ejecutivo. Que podamos tener una economía que florezca. Que podamos fortalecer la innovación, el emprendimiento, la creatividad, la imaginación, basada también en la profunda tenacidad que deben tener los empresarios o los emprendedores que recién empiezan. Y el Estado, en lugar de taponear esos esfuerzos, debiese fomentarlos e incentivarlos. Una cultura, también tenemos que exigirlo a todos los candidatos, eso sí, una cultura que signifique resaltar los valores y el modo de ser del chileno. La identidad tradicional de Chile, expresada en la cultura que, por el hecho de ser chilenos y herederos de la tradición greco-romana y cristiana occidental, nos corresponde defender. Nuestra identidad es hermosa y no debe desaparecer bajo pretexto de que los chilenos hoy nos reproducimos menos que antes. Y por eso hay que traer inmigrantes, se dice. No, la clave está en fomentar que volvamos a reproducirnos más. Y para eso tiene que haber un cambio significativo, sustantivo, en una dirección de 180 grados. De tal manera de que tengamos ganas los chilenos de generar nuestros hijos y nietos en esta tierra
bajo las costumbres tradicionales y bajo nuestra identidad nacional. Y eso también es importante. No todos son números y no todo es economía. Es esencial también resaltar la identidad nacional y los valores propios de nuestra cultura. Y fundamentalmente nuestro modo de ser desde lo cultural. Como hemos sido, con virtudes y defectos, con luces y sombras, pero rescatar quiénes hemos sido los chilenos. Y que podemos decir que a lo largo de la historia, si bien nunca hemos sido una nación ni tan próspera, ni tan influyente, sí fuimos una nación que tenía muchas cosas respetables. Nos respetábamos antes mucho más que ahora. La ideología nos contaminó y es minuto de resolver ese problema, trayendo aire limpio, permitiendo que esa contaminación se retire de nuestra patria, se vaya para siempre. Continuaremos en un próximo capítulo haciendo análisis sobre el proceso electoral y la contingencia política. Hasta entonces, un saludo para todos.